porque vienen a hablar aquí de cabeza fría los que integran el partido de Alejandro Moreno, que intentó arreglar algo a golpes 10 minutos de tribuna. Entonces, el chiste se cuenta un poco solo. Durante la sesión nocturna en la Cámara de Diputados se aprobó la reforma a los artículos 76 y 78 de la Constitución para que el Senado ratifique los ascensos de la Guardia Nacional. Morena y aliados la calificaron como un paso histórico para fortalecer el control civil y la seguridad en el país, mientras el PRI, PAN y MC criticaron lo que consideran una militarización disfrazada y una reforma hecha al vapor. A pesar de las quejas y acusaciones de corrupción y opacidad, la mayoría oficialista impuso su fuerza legislativa, dejando claro que el proyecto de la 4T sigue avanzando con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y el aplauso de millones de mexicanos que celebran este triunfo. El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 76 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de ratificación de grados superiores de la Guardia Nacional. La fundamentación del dictamen a nombre de la Comisión se realizará en 2 intervenciones de 7 minutos y medio. En tal virtud y en términos del artículo 230, numeral 2 del reglamento, tiene la palabra el diputado Luis Arturo Oliver Sen. Con su venia, Presidenta. Adelante. Adelante. Buenas tardes, compañeros, diputadas, compañeras, diputados, todos presentes, honorable Asamblea. La creación de la Guardia Nacional en 2019 representó uno de los cambios más significativos en la estructura de seguridad y defensa del Estado mexicano. En las últimas décadas, concebida como un cuerpo de seguridad pública y su integración progresiva bajo la tutela de la Secretaría de la Defensa Nacional y en rango constitucional a través de los artículos 16, último párrafo, y 89, fracción sexta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre del año pasado. Esto equipara y alinea a este cuerpo como la cuarta Fuerza Armada permanente junto al Ejército, la Armada de México y la Fuerza Aérea Mexicana. Las recientes reformas para la armonización de las leyes de la Guardia Nacional que adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, del Código de Justicia Militar y del Código Militar de Procedimientos Penales, presentada por el Ejecutivo Federal, ratifican la homologación del personal de la Guardia Nacional al mismo nivel y con los mismos beneficios que el personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, incluida la política de manejo de personal entre los que se encuentran los ascensos y sus respectivos nombramientos. Este es un paso importante para construir un país más seguro, con instituciones más fuertes y con mecanismos de control democrático cada vez más eficaces. Con estas reformas, la Constitución se actualiza, se fortalece y responde a las nuevas realidades del Estado mexicano. Honremos con nuestro voto y nuestra voz a quienes dedican su vida a servir a México y hagámoslo con la certeza de que cada decisión que formamos hoy se reflejará en un mañana de mayor confianza y estabilidad para nuestra querida nación. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Noemí Berenice Luna Ayala, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hasta por 7 minutos y medio. En septiembre del 2024, cuando se reformó la Constitución en materia de Guardia Nacional,
se estableció que el ejército podía nombrar a los mandos superiores, pero que sería el Senado y la Comisión Permanente del Congreso quien los iba a ratificar. ¿Pero qué creen? 3 meses después, en diciembre, cuando Morena se lanzó contra los organismos autónomos, usaron un texto viejo para modificar los mismos artículos y se borró lo que ellos mismos habían aprobado sobre la Guardia Nacional. Es decir, en 3 meses lo pusieron en la Constitución y en 3 meses lo volvieron a quitar. Así de serios son para legislar. Parece que están jugando con un borrador mágico sobre la Constitución. Las pifias legislativas se pueden solucionar. Lo que lamentablemente no tiene solución, y por eso en el Partido Acción Nacional vamos a votar en contra, es el gravísimo daño que ustedes le están haciendo a todas las instituciones, incluyendo al Ejército Mexicano y la confianza ciudadana. Dicen que introducen los contrapesos y que la ratificación es un mecanismo de control. Control, contrapesos y rendición de cuentas son mecanismos que ustedes no conocen. Como si el Senado, como si la Cámara de Diputados en las condiciones actuales realmente representara la pluralidad de este país. Ojalá con su borrador mágico borraran ese penoso episodio de la historia de este país donde se robaron curules y lograron una sobrerepresentación que no les correspondía. El 46% de los electores no les dio el poder para modificar la Constitución a su antojo. Son tan olvidadizas que también se les olvida que prometieron una Guardia Nacional civil, ciudadana, cercana a la gente. Y lo que hoy tenemos es una Guardia Nacional enterrada bajo un uniforme militar. También quisieran borrar la realidad, esa realidad cruda que desmantela la promesa de que con la llegada de la Guardia Nacional iba a llegar por fin la añorada paz a México. No se les olvide que el sexenio de Andrés Manuel López Obrador fue el más violento del siglo XXI, más de 218,000 delitos de alto impacto. Y dicen que en el sexenio actual no hay presos políticos, pero también quisieran borrar cómo se ha incrementado la violencia político-criminal, que creció en más de 400%, y un crecimiento en los homicidios que no ha cedido, por más que se quieran engañar. No se autoengañen, oficialistas. Cambiar las cifras de homicidios dolosos a desaparecidos y homicidios culposos no es mejorar la tranquilidad de los mexicanos. Suben aquí a aplaudir que este dictamen reforma la Constitución para lograr visibilizar a las mujeres, porque las nombra. Si hubieran querido visibilizar a las mujeres, no hubieran cerrado los ojos ante una estrategia de seguridad fallida que dejó, entre otros saldos, 51,944 mujeres asesinadas, ya con la Guardia Nacional en funciones y al mando de la Sedena. Dicen querer nombrar a las mujeres y no han tenido la decencia de llamar por su nombre a la exministra Norma Piña, que encabezó una Suprema Corte que tuvo el valor de que se cumpliera la ley y que en abril del 2023 resolviera inconstitucional la transferencia administrativa y operativa de la Guardia Nacional a la Sedena. Y con esto desencadenaron una serie de eventos desafortunados para destruir todo lo que les estorba en sus planes autoritarios. Mientras tanto, la impunidad nacional supera el 93%. En homicidios dolosos llega a 96,8% la impunidad. En extorsión a 98% y en violaciones a 94,5%. Con estos datos es clarísimo: militarizar no es proteger, militarizar es someter. Pero más grave aún
En el sexenio pasado descubrieron que con el pretexto de seguridad podían ser más opacos que nunca y distrajeron al ejército de sus verdaderas labores y muy lamentablemente con ello llegó a la Guardia Nacional el tufo de la corrupción que caracteriza a Morena. Y ahí van los hechos. Mayo de 2025, 11 elementos de la Guardia Nacional fueron detenidos infraganti mientras huachicoleaban combustible, incluso usando patrullas oficiales de la Guardia Nacional para proteger la operación. Entre los detenidos había al menos un subteniente y varios militares de diferentes estados. El escándalo es mayúsculo, no lo pueden ocultar. La realidad que ya destapó la terrible red de huachicol fiscal es que han usado al poder y han usado incluso a altos mandos de la Marina, a familiares incluso del exsecretario de Marina, para hacer el robo del siglo a costa de las y los mexicanos. Y no es un caso aislado. La investigación de Mexicanos contra la Corrupción reveló que el grupo criminal La Barredora hizo negocios con el Tren Maya, vendía combustible robado para la obra insignia de Morena y hasta negociaba rentar tierras al propio gobierno federal. ¿Quién estaba detrás? Hernán Bermúdez, que muy contento posó con su gafet de Morena. Esta es la paradoja. Nos dijeron que militarizar y centralizar era para brindar al país de la corrupción y terminaron con marinos guachicoleros en aduanas, con cárteles haciendo negocios con las obras estrellas de Morena y con la Guardia Nacional convertida lamentablemente en un brazo armado sin controles civiles. El problema no es que solo que haya soldados en la calle, el problema es que ya nadie los vigila. Una democracia no puede entregar la seguridad pública a un solo poder, sin contrapesos, sin vigilancia ciudadana, sin controles independientes, porque cuando no hay controles, lo que florece es el abuso, la impunidad y la corrupción, como ya está pasando. Esto no es fortalecer la seguridad, es debilitar los derechos. No se puede combatir la violencia con más opacidad. La Sedena no necesita más poder. México necesita más justicia y necesita paz. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputada Luna. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Federico Dorincázar, hasta por 5 minutos. ¿Este vasito de agua está limpio? ¿No? No, pero este ya se ha cambiado de diputado. ¿Ya? Ya. Vamos. Con su venia, presidente. Adelante, diputado. Compañeras y compañeros legisladores, el 19 de diciembre de 2024, en esta misma tribuna, discutiendo la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa, les dije lo que el tiempo me ha dado la razón. Fue la primera vez que les dije que son el partido del narco. Fue la primera vez que les dije que son guachicoleros. Y el tiempo, ¡qué bárbaro! Parece una serie de Netflix. Cada semana está en un nuevo episodio de narcopolítica en su gobierno. Déjenme retomar el saldo de la Guardia Nacional, porque aquí se han dicho muchas mentiras, fundamentalmente la intervención del PT. Ojalá y presten atención. La Guardia Nacional, querida diputada, tiene 3.3 elementos más veces que los que tuvo la Policía Federal en 2018.
Con 3 veces más de recursos humanos tuvo 81% menos de detenciones. Eso no solo es producto del fracaso y la incompetencia de la política, sino es la consecuencia de los abrazos al narco del delincuente que gobernó este país el sexenio anterior. Lo único que creció con la Guardia Nacional en términos de la corporación fueron las denuncias por corrupción en los órganos internos de control. En 2017 fueron 2.072, para 2023 ya eran 3.429. Y el mejor saldo reprobado de esta Guardia Nacional, que hoy nos quieren vender como si fuera danesa, es el de los homicidios dolosos. Con Felipe Calderón en el sexenio fueron 120.463, 54.98 de promedio diario. Con Peña Nieto 156.066, 71.26 de promedio al diario. Con el narcopresidente López Obrador 202.336, 94.95%. Repito, para que tomen nota, veo que ya tienen celular, para que tomen bien nota. Con Calderón el promedio diario 54.98, con el narco de Palenque 94.95, casi el doble. Y la realidad es que han dicho cosas insostenibles. Vinieron aquí a decir que este dictamen para ratificar los mandos de la Guardia Nacional, los mandos militares, porque cuando se creó la Guardia Nacional fue con el compromiso de López Obrador de que el mando fuera civil. Y por supuesto que cuando López Obrador tuvo que escoger entre los ciudadanos y un mando civil y los militares para pactar con el narco, optó por la segunda opción. Porque lo que terminó haciendo López Obrador cuando encontró la frustración de ese elefante reumático fue utilizar la seguridad nacional y emboscarse en las faldas de las Fuerzas Armadas para que sus hijos pudieran robar a mansalva. Usó la seguridad nacional como parapeto para que no hubiera fiscalización, para que no hubiera auditorías, para que no hubiera cuentas públicas, para que pudieran robar más que Alibaba y los 40 ladrones a las 24 horas del día, y corrompieron absolutamente todo. Y nos vienen a decir que es un contrapeso democrático, que su mayoría encabezada por el líder del cártel de la barredora en el Senado es el contrapeso democrático para estas ratificaciones de ascensos en la Guardia Nacional. Claro, ¿como cuáles? Como el de los pillos Faría Laguna, los primos. Ese nombramiento y ese grado de vicealmirante no es de los gobiernos anteriores, es de su gobierno, son sus nombramientos y fueron ratificados por ustedes. Déjenme hacer 2 reflexiones, porque se habló aquí de García Harfuch. Sí, claro, nada más que aunque les pese, todo lo que aprendió en la vida García Harfuch, todo lo que sabe hacer, lo aprendió con el PAN y con el PRI. Es egresado de las academias del PAN y del PRI. Su superpolicía, todo lo aprendió con nosotros, como también los marinos con ustedes aprendieron a ser delincuentes. Esa es la diferencia. Y vamos hablando de los cárteles. Miren, ¿por qué Fernando Farías Laguna, al que detuvo la Fiscalía General de la República, pero después dejó libre, tiene un amparo y vive a salto de mata? Pues porque hace negocios con Alfonso Durazo Chávez, el hijo de su gobernador, narcogobernador sonorense, Alfonso Durazo. Y en ese sentido es lo mismo de la magistrada Tania Contreras en Tamaulipas y Juan Carlos Maderos Larios, el otro amigo de la infancia de Lord Tokio, el líder del capo del Huachicol. Ese asunto desmonta todo lo que dijo el almirante Morales en el discurso del 16 de septiembre. Por supuesto que no investigaron nada, al contrario, como sicarios sicilianos, mataron al almirante Guerrero Alcántar, al primer almirante honesto que les dijo que estos delincuentes de los Farías Laguna estaban guachicoleando. A ese lo mataron cuando estaba de vacaciones, y cuando solo 2 personas en la Armada de México sabían por el sigilo de la investigación en dónde iba a pasar esas vacaciones. Pero otra diferencia de esto que he dicho, que usaron la buena fe de las Fuerzas Armadas para robar y emboscarse en la seguridad nacional, está encarnada no solo por Hernán Bermúdez y Adán Augusto,
y los hijos del presidente a los que hoy denunciamos por los presuntos delitos que cometieron. Porque este huachicol fiscal o salió de José Ramón López Beltrán y su paso por Houston con Baker Hughes y su esposa, la cabildera petrolera. Alguien tuvo que haber hecho los contactos para comprar el petróleo barato y las gasolinas baratas allá. O salió por el otro de los hijos, al que le apodan Bobby, porque el hijo de Humberto Benítez, el hermano de Humberto Bermúdez, el hermano de Hernán Bermúdez, al que nada más, porque con ustedes los narcos no solo son narcos, son contratistas de obra pública. Recibió 6.344 millones de pesos del grupo Huerta Madre en Pemex, pero el hijo de ese Humberto Bermúdez obedece al nombre de Raúl Bermúdez, fue director del Tren Maya, el Tren Maya que le compraba 180,000 litros diarios de huachicol a Hernán Bermúdez y la Barredora. Así que no nos vengan a insultar con contrapesos democráticos cuando la encarnación del contrapeso democrático en el Senado es el líder de la Barredora, el que es el notario que lava el dinero de la familia López Obrador y López Beltrán, y por eso vive tan seguro, el mismo que hizo que el avión con autonomía para llegar a Cozumel hiciera una escala de 12 horas en Bogotá, Colombia, y luego en Chiapas. Ahí se forjaron los criterios de oportunidad y ahí se torció la justicia, y por eso qué bueno que finalmente los van a presentar ante la justicia, pero que los compre quien no lo conozca, que no haya luz para que no haya solucionados. De ustedes, lo que esperamos para ellos, para Hernán y para Adán Augusto, es absoluta impunidad, porque todos ustedes aquí llegaron con el dinero del huachicol fiscal y así se van en la historia, manchados como presuntos delincuentes. Muchas gracias, diputado Dorin. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo, hasta por 7 minutos con 30 segundos. Muchísimas gracias y con la venia de la Asamblea. A ver, yo estoy empezando de verdad a no entender a la oposición que se opone nada más por cualquier propuesta que haga la Cuarta Transformación. ¿Qué hace esta reforma? Pues en realidad introduce los contrapesos a los nombramientos de los integrantes a los altos mandos de los integrantes de la Guardia Nacional. Para todos aquellos que se opusieron aquí de la supuesta militarización del país y que argumentan que debe de haber un control civil, este es el control civil. Fíjense nada más. Y el absurdo debería entenderse inclusive en el propio discurso de los que se van a oponer, porque vienen a hablar aquí de cabeza fría los que integran el partido de Alejandro Moreno, que intentó arreglar algo a golpes 10 minutos de tribuna. Entonces, el chiste se cuenta un poco solo. Sin embargo, hay que reconocer que integrantes de diversos partidos, entre ellos el Movimiento Ciudadano, han dado en el clavo en el debate que se ha dado sobre este asunto. Y es justo los controles internos civiles que tienen que ver con los nombramientos de la Guardia Nacional. Entonces, no tiene ninguna lógica que vengan acá, ni por supuesta congruencia, ni mucho menos, a oponerse a esta atribución constitucional. Es una reforma a artículos de la Constitución, no solamente para hacer lo que ya ha dicho la diputada Garay, que introduce el tema de persona titular del Ejecutivo y el lenguaje inclusivo de género, sino que le da al Senado la atribución de aprobar los altos mandos de la Guardia. Es decir, un órgano civil representante de los ciudadanos va a opinar sobre los mandos de un órgano que se encarga de la seguridad, sí, pero que tiene una lógica militar. Y diciendo eso, esta guardia a la que tanto vienen a criticar, pues no ha tenido más que aciertos en estos años de creación. Fíjense, a 6 años de su creación tiene 130,000 elementos activos, cuando en el gobierno de Peña, en el gobierno del PRI, eran 37,200 elementos de la Policía Federal.
En la época de García Luna, sí, esa Policía Federal que creó García Luna y que heredaron los del PRI, pero que en la administración de Felipe Calderón, también con García Luna, del 2000 al 2006, eran 38,000 elementos de la Policía Federal, 100,000 elementos menos. Y entonces vienen acá a decir que no nos interesa la seguridad. Miren, yo les voy a cambiar las frases para ver si hablando de Albert Einstein me entienden un poco mejor. Porque Einstein decía que la preocupación por el hombre y las mujeres y seguridad debe de ser el interés principal de todos los esfuerzos, no la taja o la raja política que van a tener de este tema. Pero fíjense nada más, mientras acá vienen a dar discursos de oposición en contra de este tipo de reformas y se avientan en contra de la Guardia, no solamente diciendo, bueno, pero no estamos en contra de la Guardia, ni estamos tampoco en contra del Ejército, no, nomás estamos en contra de toda la normatividad que tiene que ver con la creación de la Guardia y estamos en contra de toda la lógica normativa que le da sustento, así o más incongruentes. Y luego, ahí les van, dicen aquí, pero con gran elocuencia, que hay que fortalecer las policías estatales. Ahí les van cómo fortalecen ellos las policías estatales. En Chihuahua hay 3,283 elementos de la Guardia Nacional, 1,183 policías estatales. 1,183. En Querétaro hay 1,074 elementos de la Guardia Nacional, 670 elementos de la Policía Estatal. En Aguascalientes, ahí sí, fíjense, hay 6 más policías estatales. En Guanajuato, la joya de la corona del panismo, 5,472 elementos de la Guardia Nacional y 3,655 elementos de la Policía Estatal. Permita a la oradora. Diputadas, diputados, le solicitamos orden en este pleno. Cada grupo parlamentario tendrá la oportunidad de expresar su postura. Gracias. No coman ansias. Y como a los del PRI y a los del PAN no aguantan, porque vienen a decir no solamente mentiras, sino porque se les deja en evidencia no solamente de su ignorancia, sino de su incongruencia. En Coahuila, gobernado por el PRI, 2,950 elementos de la Guardia Nacional contra 2,546 policías estatales. Imagínense. O en Durango, el doble de elementos de la Guardia Nacional. Entonces, como esto tenemos repetido en los estados gobernados por la oposición, pero fíjense bien, además la aprobación ciudadana de la Guardia Nacional está solamente en cuarto lugar después de la Marina, la Fuerza Aérea Mexicana y el Ejército. ¿Y qué impacto ha tenido en los delitos? El gobierno actual logró la disminución de 18,3% en víctimas de homicidio doloso y solamente 7 estados concentran el 51,6% de los homicidios dolosos. Y adivinaron, Guanajuato y Chihuahua están entre esos. Del 2018 al 2024, a nivel nacional hubo una disminución de delitos de alto impacto en un 38%. Y así nos podemos ir. Pero miren, yo voy a terminar diciendo, acá me gritan mis compañeras diputadas del estado de Chihuahua del Partido Acción Nacional, que de verdad, como dice nuestro compañero Gerardo Fernández Noroña, no aguantan la medicina, porque lo cierto es que vienen aquí a decir un montonal de barbaridades, pero no tienen un plan de seguridad ellos mismos, y les duele aceptar, porque nos ven chiquitos y orejones, porque creen que la cuarta transformación vino a robarles su derecho sagrado, como el de los reyes de gobernar. Pero realmente, ¿cómo han gobernado? Ahí les van los modelos de percepción de inseguridad de los gobiernos de oposición. En Chihuahua, mi estado, que pareciera que no tiene gobierno, 63,4% de la población se siente insegura. En Guanajuato, el 71% de la ciudadanía se siente insegura, y así nos podríamos ir. ¿En qué consiste el gobierno y el modelo de seguridad
de esta oposición desdibujada? Pues consiste en hacer una torre que está chueca y que se ha llevado 200% más del presupuesto. Ellos creen que la seguridad reside en los ladrillos, nosotros estamos seguras que la seguridad no solamente está en la prevención, sino también en el fortalecimiento de los elementos. Por eso vamos a votar a favor y por eso les decimos desde aquí, son unos incongruentes y no tienen modelo de seguridad. Muchas gracias, es cuanto. Muchas gracias, diputadas. Cedemos el uso de la voz para hablar a favor a la diputada Mari Carmen Bernal Martínez del Partido del Trabajo. Hasta por 5 minutos. Con su venia, diputada presidenta. Adelante, diputada. Comenzaré explicando lo siguiente. Nada más comentar que quien realiza la propuesta del comandante de la Guardia Nacional es nuestra comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, que es civil, nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y que de acuerdo a las modificaciones que el día de hoy estamos proponiendo, que es la modificación al artículo 76 y 78, es el Congreso de la Unión, es en específico el Senado de la República, quien se va a encargar de ratificar este nombramiento, lo que significa pues que no va a ser una decisión unilateral, no es una decisión aislada, tiene que contar con la ratificación del Senado de la República, el cual pues tiene la representación de los diferentes grupos parlamentarios que en ese momento estén representados. Veo que la oposición sigue insistiendo en el tema de la militarización y es que es una contradicción de pronto lo que ellos vienen a hacer aquí a la Cámara de Diputadas y Diputados. ¿Y por qué lo comento? Porque por un lado se la pasan criticando la estrategia de seguridad. Por otro lado, se la pasan diciendo que no se sabe gobernar y que no tenemos un plan de seguridad en nuestro país. Lo cierto es que cuando se les plantea una u otra propuesta, no la aceptan, pero tampoco son propositivos. Esto significa que entonces no les interesa atender los temas de seguridad, porque les interesara, entonces dejarían de politizar un tema tan sensible que ha lastimado tanto a nuestro país para poder ayudar y para poder aportar en la reconstrucción del mismo México que ellos nos heredaron. Y es que aquel que no conoce su historia pues está condenado a repetirla. Lo único que hemos hecho nosotros desde el 2018 es tratar de brindar esa seguridad a las y los mexicanos. Se requiere la Guardia Nacional. Requerimos que la Guardia Nacional esté en las calles, pero mucho ojo, no es la militarización del país. Ellos han insistido tanto en este tema, sin embargo, quiero decirles que si así fuera cierto, si ustedes hacen una encuesta en las calles, la gente está de acuerdo en que así fuera, aunque no lo es. Lo aclaro. La Guardia Nacional tiene formación de proximidad. Cuando se tiene formación de proximidad, se tiene una formación policial. Significa que ellos, además de resguardar la seguridad de las y los mexicanos, saben cómo acercarse a la sociedad, saben cómo actuar en algún momento determinado. Hoy estamos solamente armonizando, no estamos haciendo una cosa diferente. Cuando se adhirió la Guardia Nacional a la Sedena fue otro momento, eso ya pasó. Hoy solamente estamos armonizando que efectivamente los mandos que se nombran de las Fuerzas Armadas en el Senado y son ratificados por pues bueno, que también sean los de la Guardia Nacional, pues porque son los encargados de la seguridad de las y los mexicanos. Otra contradicción que ya se ha comentado mucho en esta tribuna, pero que es muy importante que lo traigamos nuevamente, que es: las instancias ejecutivas de los estados y los municipios están de acuerdo con este plan y esta estrategia de seguridad. Tan es así que los principales que han solicitado la presencia de la Guardia Nacional en sus estados y en sus municipios son precisamente los de la oposición. Aquí vienen y dicen una cosa, pero en la vía de los hechos actúan de manera distinta, con incongruencias. Yo creo que el pueblo, o ganarían ustedes más al pueblo, si es que dijeran la verdad,
si es que se dejan de ese falso discurso y empiezan por reconocer lo que realmente es valioso para nuestro país, como es la creación de la Guardia Nacional. Nada más quiero terminar con lo siguiente. En el Partido del Trabajo lo decimos con claridad. Estamos a favor de una Guardia Nacional sólida, confiable y con mandos legitimados. Y eso solo se logra si sus nombramientos cuentan con la ratificación del Senado, porque así se asegura que cada decisión en materia de seguridad tenga el respaldo político, social y jurídico. Y ahí, insisto, la oposición tiene representantes. Por eso, en el Grupo Parlamentario del Trabajo vamos a votar a favor porque queremos una seguridad pública democrática, con controles efectivos y con la certeza de que quienes encabecen la Guardia Nacional sean personas a la altura de las circunstancias y de la confianza del pueblo de México. Unidad nacional, todo el poder al pueblo. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada Bernal. Cedemos el uso de la voz para hablar en pro a la diputada María del Carmen Bautista Peláez del Partido Morena, hasta por 5 minutos. Con el permiso de la presidencia. Adelante, diputada. Los escucho y no paro de reír. Con sus dichos tan chistosos que suben a repetir. Hoy ratificamos mandos y les vuelvo a repetir. Les quedó grande el saco, no pudieron dirigir. Hoy discutimos un dictamen que no es solamente una adecuación técnica. Es, sobre todo, un paso firme para seguir consolidando la cuarta transformación. Escucho a la oposición conservadora venir aquí a darnos lecciones de moral, a decir que no vienen a saldar parches, a golpearse el pecho hablando de los desaparecidos. Pero olvidan que sí, que fueron ellos los que olvidaron a las víctimas, quienes crearon y alimentaron la crisis de inseguridad que hoy vivimos. Fueron sus gobiernos los que declararon una guerra sin estrategia, los que llenaron este país de dolor y de sangre, y los que siempre abandonaron una y otra vez a las víctimas. Hoy nos acusan de militarizar, cuando lo que este dictamen hace es ratificar. No estamos militarizando, que les quede claro. Estamos construyendo seguridad con disciplina, con coordinación y con una visión humanista. A ustedes les quedó grande el saco, no pudieron gobernar con responsabilidad y por eso hoy se encuentran del lado equivocado de la historia. La Guardia Nacional nació de la reforma constitucional impulsada en este proceso histórico. Confiable, cercana a la gente y comprometida con la paz. Desde entonces, la Guardia Nacional se ha convertido en un pilar de seguridad pública. Esa cercanía con el pueblo es lo que nos distingue. La seguridad
en la Cuarta Transformación se entiende como protección, humanismo y, por supuesto, servicio a la ciudadanía. Este cambio refleja el compromiso, como lo ha dicho nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Las mujeres de México hoy derribamos barreras, combatimos estereotipos y abrimos espacios de participación plena en todos los ámbitos, incluidos los cuerpos de seguridad. Reconocerlas en la ley es también reconocerlas en la realidad. Al pueblo de México le digo, no somos iguales, somos mejores y somos diferentes, porque sí, todo lo que hacemos, lo hacemos con estrategia. Pero quiero destacar algo fundamental. Esta reforma también representa un avance en la lucha por la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. El lenguaje inclusivo que se incorpora no es un simple detalle, sino un reconocimiento a las mujeres que sirven en la Guardia Nacional y que día a día trabajan por la seguridad del país. Durante mucho tiempo, el uso exclusivo del masculino en nuestra legislación invisibilizó a las mujeres. Hoy estamos corrigiendo esa omisión histórica. Pero sí, ya no les voy a decir nada, porque ya me voy, ya me despido. Lo digo con convicción, con Claudia Sheinbaum al frente. ¡Viva la Cuarta Transformación! Muchas gracias. Gracias, diputada Bautista. Consulte la Secretaría en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.